Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 25 de julio del 2024. Ustedes van a ver los carteles de anuncio de costumbre con la fecha 24 de julio, pero ese ha sido un error mío, pensando que ayer podría haber estado grabando este video. Como siempre, realizaremos esta actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo. Eso es lo que yo me mandero con esas dos cuestiones. Hago esta aclaración porque está habiendo mucha confusión, dado que aparecieron más actores en la escena política argentina que se consideran con amplios derechos de ser los únicos nacionalistas y de dictaminar quién es nacionalista y quién no, y cuál es el verdadero nacionalismo. Y los que hemos sido nacionalistas desde hace varias décadas y hemos sufrido las consecuencias con radicales, con peronistas, con subversivos, etcétera, etcétera, no estamos en ese recuento ni nos merecemos ni siquiera que se diga que alguna vez hubo algún sector nacionalista que no fuera peronista, ni radical, ni populista. Y me enorgullece haber servido y haber pienso que hasta que Dios mande, y no debe faltar mucho, voy a seguir bregando por esas ideas que abracé desde la juventud, que las asumí como militar y que terminé como aplicándolas como consecuencia de los hechos de Semana Santa, que me valieron, por supuesto, el retiro obligatorio en su momento en el año 1988. Bueno, hice esta aclaración, vuelvo a repetir, porque veo mucha turbulencia alrededor de esta palabra y la dictadura de 2, 3, 4, 5 personajes muy publicitados, a la cual obviamente nosotros no tenemos ni tendremos acceso porque no existimos para el establishment político argentino. Sí existen esos otros tipos de nacionalistas, esos sí existen para el establishment. Nosotros que no somos nacionalistas populistas, no existimos, somos un estorbo, somos unos extremistas, unos fundamentalistas. Los equilibrados son los otros señores. Bueno, el tema de hoy es, desgraciadamente tuve una mala semana de lo que va de estos días, porque tuve muchas actividades, tuve problemas con cuestiones domésticas, de reparaciones varias en mi casa inesperada, y anduve a los trotes, más otros compromisos sanitarios que a esta edad no dejan de ocuparme. Y dado que el día lunes, si Dios quiere, tendré que afrontar la segunda operación de cataratas, que requiere también sus preparativos. Pero voy a tratar de desempeñarme lo mejor posible con esta, porque no pude hacer una preparación exhaustiva como siempre lo hago, pero bueno, espero, si no soy claro en esta oportunidad, continuar en el próximo video. Vamos a hablar sobre los acontecimientos internacionales y nacionales que han conmovido al mundo y al país en el transcurso de estos últimos dos semanas, en las cuales
no teníamos contacto. Y ustedes tienen acá este listado, esta reseña. El atentado contra Donald Trump obviamente ocupó todos los titulares y la atención del mundo. Veremos en qué termina esto. Esto ha conmocionado al mundo por el peso que tiene la oportunidad en que se realiza meses previos a las elecciones norteamericanas presidenciales y las consecuencias que pueden derivarse en esta campaña electoral. Les leo y después entramos tema por tema. En segundo término están las grandes pérdidas ucranianas en la guerra contra Rusia y la eventualidad de una ofensiva rusa de verano que todos los indicios indican que está próxima a ser lanzada ahora que empezó el verano en Europa. La guerra de Israel contra Hamas y Hezbollah sigue con poca suerte para las fuerzas de defensa israelíes. Se habla también la pretensión de Israel de iniciar también una guerra contra Irán y embarcar en esa guerra a los Estados Unidos. Esta mañana leí una presentación, mejor dicho, observé a través de un video especial que editó el coronel McGregor, que yo los he citado mucho, el coronel retirado norteamericano McGregor, que me parece un hombre muy sensato y de un pensamiento estratégico y político claro, que expuso, me llamó la atención que no lo expuso como es habitual a través de un reportaje, sino una presentación breve de 7 minutos creo que dura, en la cual prácticamente expone un breve programa o una breve proyección política estratégica de los Estados Unidos en este momento tan crítico para la nación norteamericana. Digo que me extrañó porque me parece que tal vez el coronel McGregor, al menos así lo he venido viendo todos estos 2 años de guerra contra Rusia, donde él es creo que el observador y analista más objetivo de un conjunto de analistas que hay en Estados Unidos. Lo he visto en una actitud, con una perspectiva. No digo que pueda candidatearse a algún puesto, pero por los comentarios muy numerosos que siempre hacen ocasionan sus intervenciones o sus presentaciones o entrevistas, donde hay normalmente más de 100.000 personas y a veces hasta 300.000 que ven el video y ven el reportaje. Lo he visto en una actitud de un estadista y no de un comentador o de un analista. Pienso que a lo mejor tendrá que ver algo, él es un conservador, es del Partido Republicano, pero el Partido Republicano nacionalista dentro de los Estados Unidos. No es un conservador liberal, ni tampoco es un conservador globalista. Al contrario, está en la posición opuesta. Y sería, en términos tradicionales de la política exterior norteamericano, un norteamericano aislacionista que sigue y ha seguido
y propugna que se sigan los consejos del general Washington, que dejó a sus compatriotas al dejar la presidencia, la segunda presidencia de Estados Unidos. Habría que, precisamente, respecto a las relaciones con Israel, habría que preguntarse, dado que él denuncia que hay siempre lo denunció, siempre fue claro y, digamos, preciso en eso, en denunciar el lobby judío de Israel, haciendo referencia precisamente a el lobby judío escrito por los catedráticos Mearsheimer y Walt. Hace muchos años, mejor dicho, más o menos alrededor del 2000, creo que en la década del 2010, y al cual me he referido en la oportunidad anterior, en el video último, inclusive a los que pude mandar por WhatsApp y que tengo relación y contactos, le he mandado las partes escritas que le anunciaba y como anexos. Inclusive me falta mandar el anexo 1 y el 2 correspondiente a ese trabajo. Él está relacionado con el profesor Mearsheimer y por lo tanto tiene una, digamos, a mi criterio, en mi opinión, una coincidencia intelectual en algunos de los puntos, o varios, o muchos de los puntos de vista respecto a la política internacional. Y MacGregor denuncia precisamente esto, el grave peligro que va a significar para Estados Unidos que esa nación confirme su alianza con Israel para atacar a Irán. Y como consecuencia de ello, el coronel MacGregor prevé graves dificultades para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dado que él es de opinión que las Fuerzas Armadas norteamericanas no están preparadas para sostener una guerra de ese calibre contra Irán, más todos los aliados que tiene Irán alrededor del Estado de Israel. Evidentemente no lo expresa él, no lo dice el coronel MacGregor, pero yo deduzco de toda esta problemática de la guerra de Ucrania más de la guerra en el Medio Oriente, que esto puede conducir a una guerra mundial nuclear, o a la tercera guerra mundial, que no estamos lejos, aunque nadie lo cree, creen que eso es una ficción, que nunca eso va a tener realización. Yo creo que está muy cerca y creo que ese grupo de hombres norteamericanos que tratan de preservar a Estados Unidos de meterse en una confrontación para la cual consideran que la nación norteamericana no está preparada militarmente, a pesar de su abrumadora superioridad militar respecto a Irán. Pero pareciera ser que todo eso se está uniendo. La guerra de Ucrania con la guerra en el Medio Oriente que lleva a cabo Israel contra Hamas y Hezbollah y todos los aliados de esas facciones islámicas que rodean al Estado de Israel.
la rodean prácticamente, está rodeada por países árabes. Y países árabes que pueden entrar, árabes e islámicos, no todos son árabes, y que pueden entrar en guerra contra Israel en un momento dado y cuando se den las condiciones tal vez de unanimidad respecto a ese problema. El otro punto es la crisis mundial económica financiera que se avisora y que muchos economistas de fustes que ya han acertado en las anteriores crisis precedentes y también que eso va a llevar el fin del dólar. Y por último le quería adelantar este problema porque esta guerra mundial no escapa a los proyectos internacionales e históricos de la masonería mundial del siglo XIX, la cual yo he tratado de explicitar en varias oportunidades a través de Patria Argentina y a través del canal Tele1 en la etapa de 2016, 2015, traté de explicar las raíces de todo lo que se nos vendría encima y que se está en desarrollo, desgraciadamente. Todo eso está en desarrollo. Una vez más lo voy a señalar para recordarles y trataré de volver a mencionarlos en el próximo video. El atentado, empecemos. El atentado contra Trump constituye un atentado, no es un ensayo de atentado, ni fue tampoco, a mi criterio, por los elementos de juicio que se disponen serios, no fue un blef, no fue un autoatentado, realmente fue un atentado. Habría que discernir si fue un atentado para disuadir o un atentado fallido que debió haber muerto y no pudo o no pudieron o hubo un error o algo pasó que no lo pudieron matar. Estuvieron a 5 milímetros, entre 5 y 5 milímetros, medio centímetro y 1 centímetro de matarlo. Es difícil hacer un experimento de ese tipo con tanta precisión como para elegir una oreja y no que eso entre en la cabeza del blanco. Descreo absolutamente de que eso haya sido un blef preparatorio y propagandístico para las elecciones. Descreo totalmente. No creo, por más audaz que sea, que nadie se preste a ese tipo de experimentos. No creo. El margen es muy chico, demasiado estrecho el margen. No creo que se haya prestado voluntariamente a hacerlo de Guillermo Tell. Las elecciones norteamericanas, el atentado ya produjo un doble efecto. El primero es la renuncia de Biden a la continuidad de su candidatura y prácticamente asumió en su reemplazo esa posición la vicepresidenta actual Kamala Harris. No sé qué va a resultar de todo esto. Por ahora, a pesar de la popularidad que puede haberse o se adjudica a raíz de este hecho al señor Trump, faltan varios meses. El público norteamericano está muy trabajado por los medios de comunicación, altamente trabajado,
y creo que pueden influir negativamente sobre la imagen de Trump y, digamos, no sería descartable que la señora Harris realmente gane la elección, más las trampas que se pueden sospechar, como siempre en la democracia, y que ya se sospechan de la elección del 2020. Ya se sospecharon que así ocurrió en gran medida. Así que yo no descontaría que la señora Harris efectivamente no salga electa. De ahí que haya un peligro, como dice este renglón, de interrogarse o de preguntarse si Estados Unidos se encuentra en un proceso pre-guerra civil en la actualidad. Creo que algo de eso existe. Hay un encono y una discordia muy acentuada en Estados Unidos entre estas dos tendencias, no tanto el Partido Republicano como partido, sino los sectores republicanos conservadores nacionalistas contra el Partido Demócrata, que es un partido comunista bajo el aspecto democrático de la democracia occidental. Probablemente el Partido Demócrata en su faz modernista, progresista, contraria a la civilización tan mentada, la civilización occidental, y tan alabada entre los políticos de la derecha argentina, entre comillas, es lo más comunista que pudo haber. Inclusive me parece que ha llegado a un grado de marxismo peor que el Partido Comunista Ruso en 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. Se dicen cosas peores y se hacen cosas peores en Estados Unidos que en esa Rusia de 1991. Sin embargo, acá siguen batiendo el parche del comunismo y del anticomunismo. Pero más peligroso que el Partido Comunista Ruso de 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, me parece que hoy es superado por la ideología supuestamente democrática del Partido Demócrata, de sus, por lo menos de sus cuadros, de los cuadros que controlan el Partido Demócrata. Yo creo que eso no se entiende acá en la Argentina. No se entiende. Pero bueno, gran parte no lo quieren entender. Hay una negativa a entenderlo. Y siguen batiendo el parche, como siempre digo, con el anticomunismo. Y el anticomunismo se terminó en 1991. Y lo han restaurado a raíz del avance de que es profeso, no por accidente ni por que Rusia le dio oportunidad de hacer este avance sobre el este, que verbalmente se prometió no hacer, y públicamente se prometió que la OTAN no iba a avanzar hacia el este. Bueno, parece que eso se olvidó. Los medios de comunicación han repiqueteado con esa propaganda, han vuelto a convencer de que eso es una realidad y hoy estamos con esa amenaza, famosa amenaza comunista. Cuando dentro de los Estados Unidos el Partido
demócrata es más comunista, a mi entender, que el que existió en la Unión Soviética hasta 1991, o por lo menos en 1991. La guerra entre Ucrania y Rusia, o de Rusia y Ucrania, está marchando con grandes novedades todos los días y el avance incesante de las fuerzas rusas en esa guerra de desgaste, que es una guerra, un tipo de guerra, un modelo de guerra no conocido por la estrategia occidental, no desarrollado, no practicado y no preparado por los ejércitos occidentales. Occidente se ha preparado siempre para la guerra decisiva, para la batalla decisiva, las guerras rápidas de corta duración y la batalla con batalla decisiva. Es decir, no una guerra de desgaste, duradera, lenta, aparentemente pesada, pero que al contrario de las otras guerras, las guerras tipo occidental, la batalla decisiva, con grandes bajas. En principio tiene grandes bajas para ambos, pero los más cuidadosos en evitar las bajas ha sido Rusia, porque sabe cuáles son las bajas y que las ha sufrido en la Segunda Guerra Mundial, de 27 millones de muertos en su guerra contra Alemania. Por tanto, esta guerra de desgaste está destinada por los estrategas rusos en causar las mayores pérdidas. Es lo que se llama una batalla de aniquilamiento, digamos, insistentemente, y aniquilamiento en el sentido de destrucción y poner en situación de incapacidad física total al enemigo, tanto en lo que hace a pérdidas humanas como a pérdidas en materiales de guerra y en infraestructura. Ucrania está destruida. Su material de guerra está semidestruido, le queda poca cosa. Algunos autores dicen que Ucrania construyó 2 ejércitos, que 2 ejércitos han sido eliminados en esta guerra desde febrero del 2022. Es decir, el equivalente a 2 ejércitos. Tuvo que rehacer y hacer 2 ejércitos, y 2 ejércitos fueron derrotados y aniquilados. Ahora este es el tercer ejército, los restos del tercer ejército. Es muy lamentable que se haya llegado a esta situación por parte de Ucrania, promesa tras promesa de sus aliados occidentales. Lamentablemente es un pueblo que está devastado. Es probable que su población, la mitad de la población que tenía en el 2022, haya salido de su territorio. Está devastada Ucrania. Está quebrada materialmente. La reconstrucción de eso, vaya a saber quién y cuándo se la hace. Por eso nunca, como no me dediqué a estudiar las características y los, digamos, aspectos y rasgos psicológicos del pueblo ucraniano, no puedo opinar, pero me resulta muy difícil de comprender desde a los pocos meses, ¿qué meses? A los pocos días de iniciada la operación rusa en territorio ucraniano, cuando oía insistentemente esa frase que sonaba como un latiguillo
muy heroico, pero muy incomprensible, hasta el último ucraniano. Nunca llegué a entender eso, no lo puedo entender hoy. Han devastado su población. El reclutamiento que se realiza es un reclutamiento de carne de cañón. No tienen preparación. Los llevan desde la zona de, digamos, de apresamiento, porque ya los apresan, y solo por la fuerza pueden tratar de reemplazar, pero no lo pueden hacer, porque las bajas siguen todos los días. Entonces no pueden reemplazar definitivamente, no pueden volver a ser el ejército que fueron, porque no les dan aliento, no les dan tiempo y no tienen preparación. Y es probable que sea cierto que el promedio de vida de un recluta que lo toman en una calle de cualquiera de las ciudades ucranianas, lo llevan al frente y en ese periodo de 10, 15 días está en una trinchera, sea de 7 días. Y que en un periodo de 7 a 10 días mueren. No dan abasto, no pueden efectuar los reemplazos. Porque no están teniendo pérdidas diarias estos últimos meses de este año, están teniendo entre 2.000 y 2.500 bajas diarias, a veces más, pero el promedio parece ser que son 2.000, 2.500 bajas, muertos, y un 50%, equivalente al 50% de esos muertos, quedan incapacitados, porque también la ferocidad del poder destructivo que está utilizando Rusia intensamente, especialmente en los últimos 60 días, es muy grande. Y los que se salvan y salen íntegros son excepciones. Y los que normalmente se salvan quedan con heridas e inutilizados prácticamente en forma permanente. Es muy triste eso. El número de lisiados que va a quedar es muy grande, muy grande. En una guerra donde a todas luces está visto que no pueden ganar. Es imposible que Ucrania pueda ganar a esta altura del partido. Los mandos militares ucranianos se deben haber dado cuenta de eso. Y deben saberlo. No sé por qué no encuentran la vuelta para dar por terminado y tratar de salvar lo poco que queda de Ucrania. Es lamentable, pero bueno, las cosas son así y parece ser que esa sentencia hasta el último ucraniano va a ser una realidad y es probable que el pueblo ucraniano, especialmente todos los que fueron llamados a las armas, queden devastados, y con una gran carga para hacerse cargo de esos miles de incapacitados para valerse por sí mismos que van a quedar. Respecto a la guerra de Israel contra Hamas y Hezbollah, los israelíes no han obtenido los resultados esperados ni en el frente con Hamas ni en el frente con Hezbollah. Son dos frentes donde han perdido mucho material de guerra, han perdido muchas vidas humanas que ellos nunca estuvieron acostumbrados a tener muchas bajas y menos muchos heridos graves,
que también van a quedar muy incapacitados y no logran doblegar a las tropas de Hamás. No logran doblegarlo. Eso no fue un picnic, no fue un paseo como pensaban que en 15 días eso quedaba terminado. Los bombardeos sobre la población civil realmente son un genocidio, pero a pesar de eso no lograron que jamás desistiera, que los palestinos desistieran de la guerra. Acá tenemos otra obstinación. Gaza fue absolutamente arrasada. Si se ve una fotografía panorámica de Gaza y se la compara con la de Dresden en la Segunda Guerra Mundial, no hay mucha diferencia. Fue arrasada Gaza y con ella la población civil que está sufriendo intensas, digamos, privaciones de habitación, de refugio, de alimentos, de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente la población ha enfrentado la guerra como si hubieran sido personal militar activo. La guerra contra Irán, si se va a una guerra contra Irán, eso va a costar, digamos, nadie sabe, todos saben que pierden. Pero bueno, ahora hay algunos que creen que van a perder menos y que por lo tanto piensan que es conveniente correr el riesgo. Y eso especialmente dentro del bando occidental. Creo que va a ser una gran tragedia para la humanidad si llega a consumarse esta guerra nuclear mundial. Todo está encaminado y preparado para que sea desatada. Falta el hecho desencadenante. No necesitan más preparativo. Falta el hecho desencadenante. Nadie puede decir que va a salir airoso, triunfante, o que le va a quedar un resto. Nadie lo puede decir. Bueno, no se puede abundar en esto cuando existe un desconocimiento total sobre las consecuencias de lo que será realmente una guerra nuclear mundial. Va a ser una tragedia para la humanidad, una tragedia que no tiene antecedentes excepto los grandes cataclismos geológicos o el gran cataclismo de la tragedia de Noé, hace miles de años. Veremos a ver de los que sobrevivan qué pueden decir después a sus descendientes y en qué condiciones van a sobrevivir y si es que pueden sobrevivir aún habiendo terminado las hostilidades. Nadie puede tirar a suerte esa situación. Creo que es una grave irresponsabilidad por parte de todos el haber llegado a esta situación. Creo que Occidente, por lo que noto, por lo que observo, por lo que se lee, busca que eso ocurra. No sé qué reaseguros tiene, porque deben ser muy secretos, o qué armas desconocidas podría usar. He sabido que Rusia también tiene armas desconocidas, cuyos efectos no se saben, o por lo menos no son públicos.
Pero bueno, pidamos a Dios para que eso no ocurra, porque puede ser también el fin. El fin. Y todo esto tiene que ver con el fin de los tiempos, de los que yo les he venido hablando constantemente en todos los videos. Es probable que pueda ser que antes de que esa guerra nuclear mundial se desate, haya un colapso económico-financiero mundial. Y dentro de ese colapso financiero mundial esté como centro, objetivo central, el fin del dólar como moneda de cambio internacional, como moneda de reserva y de pagos internacionales. El fin del reinado del dólar. Creo que eso puede ocurrir. Claro, lo normal sería que ocurra en el medio de la guerra o como consecuencia de la guerra nuclear, que lo que uno se imagina en una cronología de hechos. Pero es probable que eso ocurra antes o muy próximo o al contrario, acelere que se produzca esa guerra mundial. Esto nadie lo puede decir, pero es probable que de una guerra mundial el dinero fiduciario no quede nada, no quede en rastro. Es probable que se instaure el patrón oro con algunas particularidades de acuerdo a la experiencia que se ha tenido a lo largo del tiempo y especialmente en el siglo XX, cuando se cambió de patrón en Bretton Woods y más precisamente a 1971, cuando Estados Unidos le quitó el respaldo oro al dólar. Pero bueno, eso no lo sabremos, si no lo sabemos, y no sabemos qué modelo económico-financiero va a suceder y qué es lo que va a quedar en pie del mundo. Pero hay grandes sospechas en muchos economistas de fuste internacional serios de que auguran que el dólar va a tender a desaparecer probablemente antes de que se declare la guerra mundial y que se inicie esa guerra nuclear mundial. Y eso estamos a pocos días, a pocas horas, a pocos meses o a muy pocos años. Estamos ahí, sobre la fecha, en el borde. Estamos orillando el precipicio. Ahora, todo esto que yo, como referencia general, les he trazado, tiene que ver con lo que reiteradamente, como les decía, he tratado de ilustrar, de informar, de que se accediera y se investigara cada uno de la extensa bibliografía que hay sobre el rol de la masonería y el planeamiento de esa tercera guerra mundial. Ustedes tienen acá y les debe resultar, a lo mejor algunos lo recordarán, este slide que lo ve, señor director, el slide correspondiente, el número 4. Esto yo lo usé ya, este slide. Ahí ustedes tienen los símbolos de la masonería y los dos jefes de la masonería mundiales. Uno es el que está en el medio, es el general Albert Pike, un general confederado, un general
la Guerra Civil Norteamericana, sureño, gran jefe de la masonería norteamericana, y en el extremo derecho, al costado derecho, lo tenemos a Mazzini, que es el jefe, fue el jefe en ese momento de la masonería europea, al cual hay que agregar, porque los prolegómenos intervino en ese planeamiento o en esa estructuración de esa tercera guerra mundial o gran guerra que ocurriría en el futuro, y que fue predicha, que fue preparada en el siglo XIX, Lord Palmerston. Es decir, fueron las tres cabezas de las masonerías. Palmerston de la masonería inglesa y de la masonería internacional. Pike de la masonería norteamericana. Y Mazzini de la masonería europea. Bueno, fíjense que este es el siguiente slide, es el monumento de Albert Pike en Washington, que está en los jardines del Congreso norteamericano, y que en una de esas grandes manifestaciones de antifas que ocurrieron durante el periodo en que fue presidente Trump, ese monumento, esa imagen de bronce de Pike fue tirada al suelo, y es el único general sureño al cual en el norte, como es en la ciudad de Washington, se le rinde un homenaje, por lo menos en el Jardín del Congreso. Es un homenaje oficial. Y creo que se le rinde homenaje no por su pertenencia al ejército confederado, se le rinde homenaje por haber sido el jefe más célebre de la masonería norteamericana después de la Guerra Civil. Pike escribió el libro Moral y Dogma. Ese libro Moral y Dogma es, digamos, una especie de compilación de las ideas más importantes de la masonería. Ustedes lo tienen acá, en inglés, en el próximo slide. Lamentablemente está en inglés, pero esta es precisamente un elogio y un reconocimiento de que la deidad que persigue o que sigue la masonería es Lucifer. Lucifer, el hijo de la mañana, the son of the morning, como se lo llama, es la llama, la luz que los mueve, es su Dios. El Dios de la masonería es Lucifer, es el demonio, es Satanás, los que cristianos llamamos o reconocemos como Satanás. Es él el que lleva la llama de la luz. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es, digamos, el símbolo de la oscuridad, de lo oculto, de lo sucio. En cambio, la exaltación es hacia Lucifer que hacen los masones, especialmente no los masones de los grados bajos, que probablemente ni se enteren de esto. Los grados altos sí hacen cultos luciferinos y participan de esos cultos luciferinos. El que denunció eso, y esas cartas entre Pike y Mazzini, esas famosas cartas, es el
capitán de navío Carr, que fue William Guy Carr, un capitán de navío canadiense, que escribió este libro, Pawns in the Game, peones en el juego. Y tenemos la tapa de ese libro, que el padre Castellani en su momento dedicó un artículo para explicar, hizo una síntesis del libro en castellano, que es la única referencia que yo conseguí en castellano. Lamentablemente este libro, hasta donde yo sé, no está traducido al español. Es un misterio por qué no ha sido traducido al español. Y donde ahí se pone de relieve toda esta intriga secreta que tiene la masonería internacional y que sostiene y que alimenta, y que uno de esos, que los acompañó en estas revelaciones fue el cardenal Caro y Rodríguez de Santiago de Chile, quien escribió La revelación del misterio de la masonería. Es un gran libro que debería ser consultado por todos, y un gran esfuerzo que hizo el cardenal chileno, donde muchos de estos misterios de la masonería y de estos hechos que después se revelan en las cartas entre Pike y Mazzini, que yo me propongo que sean motivo de explicación en el próximo video. Con esto le quiero hacer retornar a la época de hace años, y que más o menos durante el 2000, la época de la pandemia, he tratado de volver a reeditar esas cosas en el formato electrónico de Patria Argentina, pero parece que el apabullante ruido de los intereses de la masonería y de sus orquestas, que son los medios de comunicación, están absolutamente bajo su control, y evidentemente esto ha sido apagado, y lamentablemente la Iglesia no ha tenido ni la fe ni la capacidad combativa como para atacar y develar y hacer conocer a los católicos este tema. No han tenido la vocación, ni quisieron hacerlo, ni la voluntad de lucha. Se han dejado avanzar. Hoy ya es tarde, ya estamos tarde. Lo importante es conocer que lo que va a pasar no fue pensado hace 2 años, 3 años o 5 años. Eso fue meditado, pensado, armado, y hemos sido conducidos a través de esta organización internacional de la masonería. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, seguimos ahora en esta segunda parte del video esta tarde con los acontecimientos nacionales, los más destacados. Y tenemos los siguientes puntos que ustedes pueden ver en este slide. La Argentina frente a la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué vamos a hacer los argentinos? El otro es el topo y la destrucción del Estado. El tercero es la falsa dialéctica que acelerará la destrucción del Estado Nacional. Yo voy a intentar explicar todo esto en breves palabras. El cuarto es la defensa nacional y la doctrina de guerra de la resistencia nacional. Y finalmente, el Canal de Panamá y el control del Cono Sur. No lo voy a dejar para el último, sino previo a este problema de la defensa nacional y la doctrina, porque en función de lo que hablemos sobre el Canal de Panamá y el control del Cono Sur, es que surge esta necesidad de la defensa nacional y de la resistencia nacional. Empecemos por el primero que hemos enunciado. Primer tema, la Argentina frente a la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer nuestra clase dirigente? Esa clase dirigente abyecta, corrupta, corruptora, ignorante, incapaz. ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? Por de pronto el Poder Ejecutivo en la persona del presidente Milei y de la vicepresidenta, la señora Villarruel, han tomado ya posición respecto a una alineación irrestricta en relación en su adhesión a las posturas de Estados Unidos y del Estado de Israel. No sé si eso tiene vuelta atrás o no, si siguen las mismas personas en el gobierno. Pero eso implica alinearse con los Estados Unidos, tomar partido con los Estados Unidos y sus aliados, de la OTAN y no OTAN, un grave problema y un problema práctico para la defensa nacional, que en ningún lado se está viendo que se esté haciendo nada, ni siquiera una ley de movilización, nada se está haciendo. Estamos como hace 40 años, cuando comenzó la destrucción de las Fuerzas Armadas Argentinas. Es decir, estamos con poco y nada, y no hablemos de enfrentar a la parafernalia militar que se está viendo usar en Israel o se está usando entre Rusia y Ucrania. Porque eso, digamos, no sé, tendríamos como muy optimista una semana de existencia. Es decir, no estamos preparados para eso, ni de cerca.
Entonces, acá hay un grave silencio y una gran complicidad de los políticos. Ese silencio es complicidad, porque deberían estar alarmando y alertando de que el país, y mucho más si pretende embanderarse con los Estados Unidos y el Estado de Israel, va a ser objeto de ataques por parte de los que estén en contra de la alianza norteamericana, OTAN y resto del mundo contra Rusia, eventualmente China, Bielorrusia y otros países aliados de los BRIC que puedan intervenir. Eso es una realidad. Eso ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso, sabiamente, en las dos guerras mundiales, nosotros, probablemente sin saberlo, los argentinos nos hemos abstenido de intervenir siguiendo los consejos que Washington le dio a los norteamericanos, y hemos seguido esa directiva bastante sabia de no intervenir en los asuntos europeos, donde no tenemos ni siquiera una vela en ese entierro, donde ningún interés argentino se está jugando, ni podemos salir beneficiados de nada. ¿O alguien cree que si gana o triunfan los occidentales con Estados Unidos, la OTAN y todos los aliados que quieran, vamos a tener una parte de lo que hoy es el territorio ruso? Alguna de las 14 o 18 estados que se pretende dividir el actual Estado ruso nos va a tocar a nosotros por haber participado en esa Tercera Guerra Mundial. Pero ¿alguien se imagina que eso es factible? ¿Que es posible? ¿Que eso podemos asumirlo como una realidad? O estamos todos locos, o somos todos cómplices de que nadie dice nada, todo el mundo se calla la boca. Nadie dice esta boca es mía en este tema. Más habiendo tomado partido verbal, no con todas las formalidades que correspondan, pero sí suficientemente claras para identificar que el presidente y la vicepresidenta de la Nación están embanderados en la participación junto con Estados Unidos, la OTAN y los demás aliados. Contra Rusia, contra los árabes o islámicos, porque esto se va a dividir así. Yo creo que la irresponsabilidad de los políticos argentinos, de la atroz clase dirigente que nos ha tocado, que nos presida, no digo que nos gobierne, porque no nos gobierna, son secretarios, son mandantes de otros poderes, que nos preside formalmente, es lo peor que ha tenido la historia argentina. Acá hay otro problema. El señor presidente se manifestó claramente en una entrevista con una periodista norteamericana en inglés y traducida al castellano y facilitada por todos los medios de comunicación televisivos argentinos y radiales, que él se consideraba un topo en la tarea de destruir el Estado, dado que él odia al Estado, odia la existencia del Estado. Yo les dije y les comenté, y ustedes lo pueden ir a consultar, el primer video después de la asunción del señor Milei a la presidencia,
yo les manifesté mi opinión de que era inaceptable que un presidente de la nación argentina se expresara contra el Estado argentino en la forma en que lo hacía, y lo hizo inclusive después de tomar posesión del cargo. Es inaceptable que diga que él busca la destrucción del Estado. Es irracional, inaceptable, no puede ser aceptado. Va contra la ley natural, va contra la ley de la gravedad eso. Entonces, ahí estamos en un dilema. ¿Cómo? Un señor va a presidir un Estado, participar de una guerra y conducir una nación a la guerra como parte del Estado, cuando al mismo tiempo busca la destrucción de ese Estado. Pero estamos todos locos. ¿Por qué nos pasa a los argentinos? Díganme, ¿qué nos pasa? ¿O yo soy el loco, el único que ve esa contradicción inaceptable? ¿Pero a ustedes les parece que eso puede ser posible? ¿Se puede dar en las mismas personas? Ser y no ser. Es una contradicción que viola los principios elementales de la lógica, el principio de no contradicción. Sí, hasta ahora yo me creo que soy el único loco en la Argentina al pensar de esta forma, que todos los demás están muy tranquilos, muy de acuerdo, están cómodos, no se preocupan, no tienen esas dudas, no se plantean. Pero ¿cómo puede ser eso? Entonces, esta es una cosa que realmente ni Freud podría descifrarlo. Habría que llamarlo a Satanás para que con su lógica explique esto. A lo mejor alguno lo entiende. El tercer punto es la falsa dialéctica que se está generando. Otra vez estamos con lo mismo. La falsa dialéctica. ¿Cuál es la falsa dialéctica? La confrontación generada en los 70, la grieta de los 70, entre la violación y el supuesto genocidio que los militares causaron en la guerra contra la subversión, y los santos señores de la justicia social y de los más excelsos valores de la democracia, que sufrieron los efectos de esa persecución y de ese exterminio masivo por parte de los militares. Esta semana hemos sido otra vez sorprendidos con una escenificación, con la visita a un penal de diputados, de esto, de lo otro, que fueron a visitar a criminales, condenados a perpetua, genocida. La palabra genocidio de nuevo ha vuelto a la vida. El genocidio ha vuelto de nuevo a vivir. Y en opinión de gente que también se contradice a sí misma, que uno no conocía sus opiniones completas hasta hace 2 años. Resulta que ahora son señores de la guerra y activos, y que fueron en su momento o informantes o amigos de la señora de Bonafini, que brindaron sus servicios de información o de inteligencia voluntaria, civil, con las cosas que le llegaban. Pero ¿cómo puede ser eso? Hasta hace 2 años no sabíamos que eso podía ocurrir con esas personas. Y ahora ocurre que esos señores también están
¿Será que están preparando una campaña electoral y con eso pretenden sumar a todo el sector progresista, izquierdista, que nos asoló desde 1983 en forma oficial, donde se destruyeron las bases de la identidad nacional a partir del gobierno de Alfonsín, se destruyó la cultura y la educación nacional? ¿Será que eso tan estúpidos hemos sido que no nos dimos cuenta de esos actores silenciosos que colaboraron a esa tarea? Un país que hemos perdido la identidad, que no somos nada, que no tenemos voluntad de ser, que somos un rebaño sin destino en el concierto de las naciones. Esa falsa dialéctica, en una situación próxima o altamente probable de una guerra mundial nuclear, que puede ocurrir o no puede ocurrir, pero por la duda hay que pensar lo peor que va a ocurrir. ¿Cómo vamos a encajar con eso? ¿Quiénes serán los que van a defender la Argentina? Nadie. Con ese criterio, nadie. Es como lo pensó Martínez Zuviría, el célebre Hugo Guas, en sus novelas Juana Tabor y 666. Los anarcomarxistas. No los llamaba comunistas en su novela de ficción, que rondaba alrededor de entre 1984 y 1987. Que cuando fue invadida la Argentina y se denunció la preparación de la invasión en una alianza que en la ficción Hugo Guas la establece entre los ingleses y los chilenos, salieron a protestar contra esa guerra. No querían ir a ninguna guerra la masa de la población. En su imaginación, él veía que los argentinos no querían, que había solo un puñado de gente que estaba detrás de hacer frente a esa invasión. El resto, la masa, esa anarcos, los indios, los anarcomarxistas, sería un equivalente a anarcomarxista, anarconihilista, que es más específico que marxista, nihilista, que es peor que marxista. Esos no van a la guerra. No, que no se hable de ir a la guerra. El país ha entrado en un alto grado de confusión y de contradicción con la historia que nos han enseñado y con la historia de cada uno de nosotros, menos las últimas 4 generaciones o 5, desde 1983 en adelante, que se destruyó la educación y la cultura nacional, donde no hay un hilo conductor que nos identifique, porque se ha perdido. Esas 4 generaciones, bueno, puede ser que esas 4 generaciones, que deben tener hoy 40, 45 años, que esos no conecten con nada. Tal como lo imaginó que iba a ocurrir Hugo Guas, que gran parte de lo que él anunció en esa profecía laica que anunció, y que el ejército y las Fuerzas Armadas iban a ser destruidas, que no se iba a cantar el himno, que no iba a haber desfile, hasta el desfile fue motivo de problema. Bueno, esto, señores, nos debe hacer pensar. Yo les recomiendo que lean esas 2 novelas. Hagan el esfuerzo de leer, por favor. Es una ficción, es una novela, escrita en 1941, sobre hechos que ocurrirían en un futuro fijado en ese lapso de 1980 que recién les indiqué, donde el Estado Nacional está destruido.
Y él describe cómo va a estar el Estado Nacional. Y no había cañones, no había ejército, no había tropa, no había munición. Claro, él hace coincidir eso con un gran cataclismo, digno del fin de los tiempos que hemos estado hablando. Un gran cataclismo. Pero los chilenos llegarían hasta Córdoba y bombardearían con su artillería la ciudad de Córdoba, en su imaginación, ¿no? Bueno, esto como es una especie de invitación a que los argentinos que me escuchan, que por favor hagan un esfuerzo de situarse en dónde están, dónde estamos cada uno. Porque los hechos que hemos mencionado, ojalá que no ocurran, ojalá que no existan, ojalá que haya paz mundial, que triunfe el amor sobre el odio. Pero hay alguien que pueda estar pensando hoy que eso hoy es posible, que hay antecedentes, que hay hechos que llevan a ese amor, a esa fraternidad universal, a esa amistad entre los pueblos, o hay al contrario, se está haciendo una guerra cada vez más cruel, más silenciosa, más destructiva, y se está creando la enemistad entre los pueblos. Y acá entramos en algo concreto. En el video anterior yo hice mención a que si el Canal de Panamá, en esa guerra, en el hipotético supuesto acto de que, o hecho histórico, que realmente ocurra esa guerra mundial, yo afirmé como supuesto de que uno de los blancos que iban a ser destruidos, así de bulto, de importancia estratégica, iba a ser obviamente el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, que fue diseñado como consecuencia de la doctrina del almirante norteamericano Mahan, para poder traspasar las flotas del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico y unificarla según sean los enemigos. Evidentemente hoy están las flotas separadas, porque se ha diseñado una flota para el Atlántico y otra flota para el Pacífico. En el supuesto que yo enuncié, en la ficción que yo veía, pensé que eso podría ser blanco de un bombardeo que destruyera o impidiera el funcionamiento del Canal de Panamá, con lo cual, estimados amigos, las flotas norteamericanas no podrían transitar ni hacia el Atlántico ni hacia el Pacífico, que se mantendrían separadas y que por lo tanto la vía de comunicación entre el Océano Pacífico y Atlántico estaría en el cono sur, en el estrecho, en el canal de Beagle, famoso canal de Beagle, en el estrecho de Magallanes o al sur de Tierra, bien al sur de Tierra del Fuego. Bien al sur de Tierra del Fuego, por esos mares tormentosos y difíciles de atravesar en todas las épocas históricas. Bueno, si eso ocurre, si ese supuesto se da, quiere decir que tanto los norteamericanos, el bando occidental, como el bando oriental, vamos a simplificar
esas dos cosas para no decir tantas palabras. Iban a buscar la supremacía para el control de esos pasajes marítimos estratégicos, que es el sur. Uno de esos es el sur, nuestro sur y el sur chileno, y que por lo tanto cualquier estratega militar que planee su campaña en ese teatro de operaciones, lo primero que haría, tratándose, ya lo está haciendo, Estados Unidos ya lo hizo, ya instaló, sin que nadie nos pregunte a nadie, sin aprobación del Congreso, una base argentina norteamericana en Ushuaia. Ya está instalado, no es ciencia ficción, eso es realidad ya hay una base. Obviamente la contraparte va a tratar de neutralizar esa base, la va a tratar de que esa base exista la menor cantidad de tiempo posible y no interfiera ni albergue ningún buque. En ausencia de esa base, hay otros puertos sobre el litoral patagónico, al norte de Río Gallegos. Hay varios puertos, hasta Comodoro Rivadavia. Por lo tanto, guste o no guste, y probablemente sin preguntarnos, uno o más de esos puertos serían ocupados por los aliados de la OTAN, Norteamérica y demás países que intervengan en ese bando. Y obviamente la contraparte trataría de neutralizar esos puertos sin preguntarnos si nos gusta o no nos gusta y destruiría las facilidades portuarias o para que sean, le negaría al enemigo contra el cual combaten a que puedan utilizar esos puertos. Con lo cual, nosotros, si hay guerra nuclear, con esto le quiero llevar el razonamiento, vamos a intervenir más allá de si nos gusta o no nos gusta, si queremos o no queremos, si permitimos o negamos. Cualquiera sea de los dos lados, vamos a vernos involucrados, sin arte ni parte, sin vela en este entierro. ¿Alguien está pensando algo en la Argentina sobre estos supuestos? ¿Alguien? Cuando digo alguien, por lo menos me refiero a un hombre de cada fuerza armada, cada fuerza de seguridad, en el sector de seguridad, militar y de seguridad, y obviamente pienso que debe haber alguien del Ministerio de Defensa y no sé de qué otro, y el Ministerio de Economía, y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante eso, ¿qué actitud vamos a tener nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser neutrales? Si somos neutrales, ¿vamos a impedir que unos u otros traten de usar nuestros puertos? Nosotros impediríamos que sean usados por los ingleses, norteamericanos y sus aliados, y impediríamos que sean utilizados por los rusos y sus aliados chinos o los que haya en América del Sur. ¿Alguien está pensando algo? ¿Alguien está tomando previsiones? ¿Cómo lo impediríamos? ¿Con qué fuerza lo impediríamos? ¿Con qué instrumento militar? El instrumento militar que hoy tiene la Argentina, que en parte desfiló ahí en el 9 de julio. Ahora, ¿eso funciona? ¿Se ha comprobado si eso está funcionando? ¿Si tiene los repuestos? ¿Si hay la munición necesaria? ¿Para cuántos tiros de cañón diario tenemos? De los de 155 o 105 milímetros de la artillería. Si no los tenemos, ¿alguien está pensando en que hay que poner la fábrica militar a funcionar?
que aún así que trabajen las 24 horas, no vamos a fabricar, nuestra capacidad no es tan grande porque no somos una potencia industrial. ¿De dónde vamos a sacar la artillería esa? La munición de artillería, que es la más visible, la más pesada, porque la munición de fusiles, ametralladoras y morteros, bueno, se puede hacer y disimular en lugares de uso civil, tal vez, o en el medio de un campo, no sé, porque eso hay que preverlo. No la vamos a dejar donde están, porque de hecho, como se está viendo, todo lo que se ve se destruye en la guerra del 2024. Todo lo que es visto por un dron, por satélite, por aviones, todo se destruye, todo hay capacidad para destruir. ¿Qué vamos a enfrentar con los tanques, con nuestros blindados? ¿A quiénes vamos a enfrentar? ¿A los ejércitos de la NATO? ¿A los rusos? ¿Con qué vamos a enfrentar? ¿Son aptos para enfrentar? ¿Estamos en aptitud? ¿Tenemos el sistema preparado para que eso funcione? ¿Con qué artillería antiaérea contamos? Bueno, no le quiero hacer todas estas cosas técnicas, inquietudes, ni asustar a nadie. Pero tengo la sensación, señores, discúlpenme, que de eso no hay ni noticias, ni siquiera han tenido un sueño. Están en babia, están para lo que mande el patrón de turno, probablemente. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar una situación tan difícil, tan incierta, tan irresuelta hoy? Porque eso se debería estar preparando hoy para asegurar nuestra neutralidad si vamos a ser neutrales, o para asegurar nuestra belicosidad si vamos a participar activamente en favor de uno u otro bando. ¿Cómo vamos a ignorar eso? ¿Cómo no los militares no van a planear previamente? Y si no se hace nada, si se está inerme, si no se previó nada, el día que pase eso, bueno, la única opción es rendirse y dejar que ocupen. Esa es la realidad. Discúlpenme que sea crudo. Entregarnos. ¿De qué sirvió el ejemplo de las invasiones inglesas? ¿De qué sirvió esos muertos, esos esfuerzos? 2 veces, la primera y la segunda invasión, 1806 y 1807. Nadie va a aprovechar ese ejemplo, nadie se va a acordar de ese ejemplo, nadie va a imitar a esos que murieron y sin nada, enfrentaron a ejércitos, a un ejército europeo, una armada europea, que ocupó la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro, ustedes me dirán, pero eso es ficción, acá nunca pasa nada, estamos lejos. Estábamos lejos hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la Guerra de Corea, y no sé si hasta la crisis de los misiles de Cuba, en 1961-62. Hoy, acuérdense, fíjense en el almanaque, estamos en julio del 2024 y fíjense todo lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años. Estamos en condiciones de participar en algo de eso. Estamos en tiempo. Hemos previsto resguardar nuestros aviones para que no sean destruidos. Vamos a enfrentar con nuestros tanques a unidades que están equipadas con misiles y armas de última generación y que todo lo que apuntan
es blanco y el blanco es efectivo, que no hay contramedidas contra eso. Que hay una vocación suicida, vamos a terminar como los últimos, como los ucranianos, hasta el último argentino, por no haber tomado previsiones, por no haber hecho nada, por no haber resuelto cuál va a ser nuestra posición, no habernos preparado. Bueno, señores, esto realmente es preocupante, la dejadez que tenemos. Y yo me pregunto, ¿merecemos los argentinos existir como nación ante esta situación? Es dura la pregunta mía, pero si no los muevo a preguntarse eso, vamos a esperar hasta el día de los hechos que ocurran para preguntarnos. Bueno, pasamos al otro punto también en forma esquemática. Todas esas medidas de preparación requieren reactualizar la doctrina de defensa nacional y a mi criterio, desde el 2006, yo diría que hay que instaurar o hay que, paralelamente a la doctrina que hemos tenido tradicionalmente después de la Segunda Guerra Mundial, hay que preparar, educarse y pensar en una guerra de resistencia nacional contra los invasores, sea del lado que sean. Sea del lado que sean. Y deberíamos estar preparados, por lo menos a tener algún pensamiento estratégico militar y después pasar a las tácticas y técnicas necesarias para enfrentarlas. Pero si nadie piensa nada y nadie va a hacer nada previamente y nadie va a tomar ninguna medida, evidentemente se ha destruido el Estado Nacional con eficiencia. Es lo único bueno que esos argentinos que se proponen destruir el Estado habrán hecho. Destruirán efectivamente y para siempre el Estado Nacional argentino, porque yo creo que de eso no se vuelve. Serán los responsables de haber hecho desaparecer el Estado Nacional argentino o el proyecto de Estado que no sé si alguna vez lo llegamos a consumar. Bueno, estimados amigos, en ese sentido, quería presentarle este trabajo, que es un boletín del Centro Cívico Patriótico número 122, que fue publicado, reunido, en el año 2006. Esto no crean que salió de una inspiración, de un sueño, de que alguien tuvo una visión. No, esto es el resultado de varios trabajos que luego que me han pedido, he trabajado algunas para conferencias, lo he ido armando a medida que pasaron los años. Esta idea de la guerra de resistencia, que ustedes ven acá, es la tapa del trabajo de un boletín, es una síntesis. Y pretendió ser nada más que una especie de inspirador para mover las voluntades, que se investigue, que se tenga como reserva esa idea, que no nos agarren de sorpresa, etcétera, etcétera. Recordar esto es muy triste para mí. Muy triste porque es muy ingrato y me fue muy ingrato. Miren, mucho de esto nació de algunas conversaciones que tuve con otros amigos en su casa con el doctor Frondizi, expresidente de la Nación. Y al hablar sobre estos temas,
el doctor Frondizi me dijo, ¿por qué no los escriben? Y algunos camaradas del ejército, entre ellos, especialmente recibí la ayuda, la inspiración y la colaboración del coronel Javier de Guernica, Francisco Javier de Guernica, al cual me unía una gran amistad y que normalmente intercambiábamos opiniones sobre estos temas estratégicos, tácticos, políticos, militares. Tal es así que en algún momento, en una de esas conversaciones surgió que el doctor Frondizi me invitara a que él tenía un centro de estudios, creo que en la calle Perón, me acuerdo, no sé qué se hizo de eso, donde tenía una inmensa biblioteca y también una sala de conferencias o de charlas. Y me dice, mire, dado que nadie tiene ninguna inquietud, ¿por qué usted no habla o no arma todas esas ideas que se han ido conversando y que hemos ido trabajando? No arma un trabajo para que con eso, en base a eso, es probable que se genere una inquietud. Yo le ofrezco que usted de esa conferencia, prepárela como conferencia y délas ahí, le ofrezco lo que yo tengo, que es esta sala que sirve para esos fines. Bueno, me puse en esa tarea, en el consejo que dio el doctor Frondizi. También contribuyó el doctor Cayetano Paralelo, también lamentablemente fallecido. El coronel de Guernica también me dio sus aportes, y a quienes siempre voy a estar agradecido por todos esos esfuerzos que han hecho con la idea de iluminar, de dar una luz que podía ser objetada, sí, perfectamente, pero que era necesario considerarla, prepararse, instrumentarla. Esas conferencias se dieron el 19 y el 26 de noviembre de 1991. Fíjese la cantidad de años que hace ya más de 30 años que se dieron en el Centro de Estudios Nacionales, como se llamaba el local ese en Perón 2373. Y fueron dos conferencias. Uno fue la soberanía política como fundamento de la defensa nacional y de la función histórica y política de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y otra fue la reactualización de la teoría de la guerra de resistencia nacional como alternativa frente a la indefensión. Y en esos años, efectivamente, el ejército, las Fuerzas Armadas, y siguen en un estado de indefensión. No es que se corrigió, no es que eso se mejoró. Hubo una ilusión de que eso se iba a mejorar, pero no pasó de ser una ilusión. Bueno, efectivamente las di. En ese momento el núcleo ideológico dominante era el dúo Menem-Cavallo, obviamente que estaban en las antípodas de todo este pensamiento. Ellos estaban adheridos férreamente al occidentalismo atlántico de la OTAN, Estados Unidos y todo lo que eso significaba, que en ese momento, justo en 1991, había desaparecido de la estructura militar y geopolítica como una potencia importante de la Unión Soviética y estaban en pleno proceso de desintegración y de desestructuración de su orden político e ideológico.
en el peor momento se encontraba. Y acá estaba el sueño de que pertenecíamos al primer mundo y que éramos un aliado honorario, aliado extra OTAN. Y donde muchos estaban convencidos. Y como se participaba en las misiones de las Naciones Unidas, en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, en la guerra de los Balcanes, en esto, aquello, había una especie de euforia atlantista, pro-atlantista. Bueno, las cosas, obviamente esto no produjo ningún efecto ni ningún despertar en ningún sector, al menos yo no lo conocí. En el año 2001, en pleno desarrollo del colapso económico-financiero que concluyó el 21 de diciembre del 2001, con el derrocamiento del presidente de la Rúa, presenté un recurso de amparo a la justicia con el patrocinio patriótico e intelectual y aportes muy importantes del doctor Julio González. En este recurso ante el anuncio público de que se reduciría, entre comillas, hasta un 75% los elementos de las Fuerzas Armadas. Cierre de comillas. Ese era el anuncio que se iba a hacer efectivo, obviamente no solo legalmente, sino presupuestariamente, que en este caso era decisivo. Lo que se inactiva, reactivarlo es muy difícil, lleva mucho tiempo, lleva años, y en esa situación de default y de quiebra de la Argentina era soñar un absurdo. Bueno, ese juicio lo llevamos a cabo y lo llevó a cabo bajo el patrocinio y la amistad del doctor Julio González, a quien le reconozco su espíritu patriótico y ejemplar para prestarse y poner la cara respecto a este tema. Ese juicio obviamente lo perdimos. Éramos nosotros un grupo de amigos militares, civiles, sin ningún grado de influencia política, y era impensable en ese momento, en ese desbarajuste existencial, material y espiritual que había en el país, pensar en algo más o menos que tratara sobre estos temas. Evidentemente, todavía no estábamos en el peor momento de persecución a las Fuerzas Armadas. Estábamos en un intento de cortar los recursos y, de hecho, eliminarlas. De hecho, es anecdótico esto porque ese recurso algunos militares lo conocieron, superiores e inferiores a mi grado de teniente coronel. Sin embargo, yo nunca recibí una palabra de aliento, nunca. Pero lo más risueño sería que debí pagar las costas del juicio, que en ese momento fueron de 5.000 pesos, es decir, $5.000, porque esto fue a caballo y donde todavía regía el 1-a-1, la convertibilidad. Es decir, tuve que pagar a los abogados de la parte del actor que eran las Fuerzas Armadas, en el cabeza del Ministerio de Defensa de la Nación, pagar a esos abogados que habían
ganado en su posición, digamos, contra la presentación que habíamos hecho con el doctor González. Muy triste, bueno, pero me enorgullecí de haber perdido $5.000 por un intento estúpido a lo mejor, despreciado, porque sé que muchos de los mandos del ejército lo conocían, sin haber recibido ni el más mínimo aliento, ni el más mínimo empujón, ni la más mínima ayuda, como para decir, mire, le acerco esto para que a ver si por lo menos queda algo en algún lado. Bueno, eso señores, es el inicio de esta idea mía y este trabajo se divide en varias partes. Independencia y defensa nacional argentina, la concepción del nacionalismo, después se subdivide en varios puntos, no voy a entrar en todos esos puntos, voy a ver si consigo a alguien que pueda subir esto y se pueda acceder y bajar libremente a estos textos. No tiene sentido a esta altura del partido hacer una inversión en libros o para editarlo gráficamente, porque no hay patriotas para que solventen este gasto. El trabajo lleva 16 páginas. Hay varios temas que habían sido expuestos en forma individual, aislada, pero yo los he integrado en este texto y he tratado de combinarlo de forma tal que tuviera uniformidad de exposición. Pero lo que la defensa nacional y las amenazas a la independencia argentina, limitaciones de la actual Ley de Defensa Nacional, establecía ahí los 6 niveles de agresión y especialmente creo que por primera vez se trató en términos de defensa nacional de la agresión ontológica y definí qué era la agresión ontológica, que hace al ser o al alma de la nación argentina. Y que hablé de la guerra cultural, que hoy muchos se pavonean de la guerra, algunos que son agentes norteamericanos figuran como defensores nacionales y se pavonean de la guerra cultural y que son los inventores de la guerra cultural. De todo eso está tratado en ese punto de la agresión ontológica. Desgraciadamente, tampoco el nivel económico, el nivel ecológico de la agresión puramente militar, nada despertó la inquietud de los que podrían haber aportado y apoyado esto, de la indefensión espiritual y material del país. No, nada de esto sirvió para nada. Los casos históricos de indefensión y sus consecuencias fatales, donde explayaba un ejemplo que había desarrollado el general Osiris Villegas. Nada de esto tocó el alma de los que eran mis camaradas y de que eran mis compatriotas. Quedé totalmente, eso quedó totalmente encapsulado sin que nadie se enterara, por supuesto, salvo alguna publicación reducida estrictamente
nacionalista o de algunos amigos que lo hacían. Está ahí el desarrollo también parcial de las presentaciones fundamentales del juicio, ¿no? Y la tercera parte es la guerra de resistencia nacional. Teoría y doctrina de la guerra convencional actualmente vigente y opuesto, no opuesto, sino complementariamente a eso, el desarrollo de un esquema de doctrina de la guerra de resistencia nacional, para lo cual, por supuesto, accedía a la que es considero la bibliografía más clásica que hay sobre esta, que es la Guerra del Pueblo de Clausewitz. Es una obra muy poca conocida por los militares de cualquier fuerza de la Argentina. Es decir, porque había que desvirtuar acá que esta nuevo tipo o nueva forma de hacer la guerra, que no era nueva, era vieja, porque Clausewitz se inspiró en la resistencia a la invasión napoleónica en España. Clausewitz, ante ese hecho histórico, escribe este libro, La Guerra del Pueblo. Pero tampoco eso los conmovió ni a los más intelectuales de los militares. Sería bueno que alguno de estos días lo explique, especialmente si no consigo que esto sea levantado en algún blog, así como está, y que obviamente pudiera ser bajado por los que tengan interés. Yo aclaraba, hay un recuadro casi al final, que la guerra de resistencia nacional no es una apelación a la sedición, sino la posibilidad del ejercicio del derecho natural a la resistencia, en la forma y con los medios legítimos que la prudencia y el bien común lo indiquen, es decir, la aplicación del derecho natural a la resistencia contra la tiranía, el orden injusto y la desintegración nacional. Y el último párrafo me encargué de poner en negrita un recuadro con la siguiente sentencia. El factor decisivo en cualquier guerra, pero particularmente en esta guerra de resistencia nacional, que implica grandes sacrificios humanos. Inserté esta frase como última frase. El factor decisivo es el hombre. El factor decisivo es el hombre argentino y no las cosas. Vuelvo a repetir, y con esto cierro esta intervención que se ha hecho larga. El factor decisivo es el hombre argentino y no las cosas. Así que, estimados amigos, evidentemente, si ustedes ven la bibliografía, los liberales se caen de espanto, especialmente los que se llaman libertarios o estos anarcocapitalistas o anarco-libertarios o anarconihilistas, porque la denominación precisa es anarconihilista. Darle otra connotación sería obsequiarle una categoría que no tienen. Así que bueno, este fue mi aporte, es mi aporte, lo resucito ahora porque veo venir las cosas y veo un silencio tan profundo,
tan estruendoso es el silencio que realmente me desespera saber que nadie tiene o está pensando en la posibilidad de que esto pudiera ocurrir y sin que se tomen las medidas preventivas y prioritarias para adoptar una actitud distinta para enfrentar esas amenazas que nos pueden venir de cualquiera de los lados. No estoy hablando ni a favor de uno ni de otro, de cualquiera de los lados. Sin preguntarnos, sin buscar nuestra quiesencia, pero discúlpenme que sea escéptico. Soy muy escéptico, dado el estado de cosas del país. No creo que nadie se objete nada. No creo que nadie objete nada. Creo que todos aceptarán pasivamente la dominación que se nos imponga. Bueno, muchas gracias, estimados amigos. Espero no haberlos incomodado con algunas de mis apreciaciones y siempre recurramos a Dios nuestro Señor y a la protección de la Virgen María Inmaculada para obrar y actuar siempre con Dios, nunca apartado de Dios, o lejos de Dios, o desprendido de Dios, o negando a Dios. Dios es nuestro protector. Dios es el que va a darnos la llama para esa resistencia. Él es el que va, en última instancia, es el factor decisivo. Si hay alguna reacción, de esa reacción y eventualmente de ese triunfo, porque va a ser un triunfo de Dios, no de los hombres. Tenemos que imitar y volver al ejemplo de Gideón en los Antiguos Testamentos. Acuérdense, Gideón, búsquenlo. Dios va a ser el actor, no los hombres. Dios es el que va, con pocos probablemente, va a hacer la hazaña de triunfar sobre enemigos superiores y aparentemente hoy invencibles. Muchísimas gracias.